Pero antes de comenzar en forma, me gustaría hacerles una pregunta muy básica para tantear un poquito el terreno. Y es que me gustaría que se presenten diciéndome su nombre, su película favorita, su guión favorito, porque película favorita no necesariamente es el guión favorito, y qué escriben, si escriben algo. Si escriben, no sé, cartas a los amigos, si solo escriben mails, si solo reflexiones, si alguno tiene diario, si alguno escribe artículos, si alguno escribe guiones a lo bien. Me gustaría saber cómo para tantear yo el terreno de cómo estamos hablando, ¿vale? Les voy a pasar el otro micrófono. Y es importante que los demás escuchen la presentación del otro porque ahorita vamos a trabajar con esas películas favoritas, esos guiones favoritos, ¿vale? Buenos días, mi nombre es Eduardo Aguilar. Mi película favorita es Bastardos sin Gloria. No tengo guión favorito y no escribo nada. Buenos días, mi nombre es Pedro Andrés Guillén. Mi película favorita es El Club de la Pelea y por ahí escribo, pero es más como opiniones sobre algo. Les preguntaba lo del guión y lo que escriben porque escribir es un ejercicio de organizar ideas, básicamente. Y contar una historia se trata de eso también, de organizar ideas y organizar progresiones dramáticas. Quería arrancar así, pues porque me permite tantear el terreno un poquito. A ver desde qué lugar estamos hablando. Veo que nadie ve películas colombianas. No sé si porque no han tenido acceso, porque no han llegado acá, porque las películas colombianas casi que no se mueven, digamos. Duran muy poquito en cartelera, o si en definitiva es que no les interesa el cine colombiano. Pues, o que saben de cine colombiano. Yo quería empezar diciéndoles que cuando uno está hablando de contar historias, no está hablando nunca de inventarse nada nuevo. Así escriban ciencia ficción, así escriban, no sé, de acción, de dinosaurios, de lo que quieran, todo siempre parte de la vida real. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los procesos que uno ve al escribir un guión son procesos que uno ya vio en la naturaleza, que uno vio antes en su entorno. Quería comenzar con esta diapositiva que tengo acá que habla del orden y el caos, porque, bueno, esto es un fotograma de Koyaanisqatsi. ¿Alguno ha visto Koyaanisqatsi? Es un documental muy loco que se mueve mucho como en el orden de la experimentación. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque sucede que la vida real no tiene un orden preestablecido. Uno vive cosas que se pegan la una con la otra y que en realidad no tienen principio ni fin. La realidad en la que vivimos todos los días es caos. Nosotros pues tratamos de organizar las cosas como, no sé, qué pasó el lunes, el martes o el miércoles, y así le damos orden a la narrativa de nuestra propia vida, digamos, como para saber qué pasó antes y qué pasó después. Pero si uno mira en perspectiva, en realidad las cosas no tienen principio ni fin. Nosotros pues tratamos de organizar las cosas como, no sé, qué pasó el lunes, el martes o el miércoles, y así le damos orden a la narrativa de nuestra propia vida, digamos, como para saber qué pasó antes y qué pasó después. Pero si uno mira en perspectiva, en realidad las cosas no tienen principio ni fin. Entonces la narrativa lo que hace el ser humano cuando se inventa la narrativa es intentar darle orden a las cosas. Empezar a decir, bueno, ¿cuándo empieza una historia de amor? ¿Empieza desde que se conocen los dos personajes? ¿O empieza desde que nace uno de los personajes? ¿O empieza desde que termina la relación anterior? ¿En dónde empieza realmente la historia que uno va a contar? Uno siempre puede elegir echar más para atrás o más para adelante, pero a gusto de uno la ubica como donde mejor le conviene para entenderla. Entonces, estaba utilizando esta gráfica de Ecker porque Ecker lo que logra es mezclar principio y fin de las cosas y todo convive simultáneamente. La realidad es así, pero nosotros necesitamos poder contarla, porque si no pudiéramos fragmentarla en cubitos, digamos, como en calditos de gallina, no logramos generar puntos en común con los demás. Uno necesita contarle a los demás su propia historia y para eso necesita organizarla. Entonces, por eso les hablaba de la escritura, porque es un ejercicio de dar orden a ideas. Si ustedes no escriben, igual tienen que hacer ese ejercicio de organizar ideas cada vez que van a hablar con alguien, cada vez que van a contar qué les pasó ayer, cada vez que van a contar cómo les fue en una fiesta, cada vez que van a contar con quién se pelearon. Uno hace ese ejercicio todo el tiempo. Uno elige las fichas más importantes y las pone en el orden que uno quiere. Que eso es también una cosa chistosa porque
cuando uno cuenta algo, pues las versiones son infinitas, ¿no? Todo el mundo tiene una versión diferente de las cosas y todo el mundo tiene un género diferente. Hay gente que habla en código de suspenso, sin darse cuenta. No se imagina lo que pasó. Y entonces cuando llegué, y es gente que está incorporando el género de suspenso en la manera en que cuenta. Hay gente que cuenta sus historias más en comedia sin darse cuenta. Hay gente que es más chistosa para contar lo que le pasó. Y hay gente que también es mucho más aburrida para contar lo que le pasó, ¿no? Gente que se dilata en detalles que no vienen al caso, ¿no? Como, entonces fui a la casa de mi mamá, se acuerda que ella era la hermana de la prima del tío de la que vivía en el barrio, y yo, pero esto no está avanzando. Hay gente que no elige bien las piezas con las que hay que contar. Entonces, el trabajo de uno como narrador cuando va a crear un guión es elegir las piezas más importantes, las que cuentan de verdad, y ponerlas en el orden que más conviene para que la otra persona entienda lo que uno está haciendo. Pero ese ejercicio es un ejercicio que tenemos mentalizado y que parte además de la relación que tenemos con la naturaleza. Una de las narrativas más antiguas que manejamos y que la tenemos incorporada en el disco duro interno todos es en el principio era tinieblas. Esa narrativa de la Biblia lo que hace es esforzarse por poner un punto de arranque, porque la verdad es que cuando nos ponemos a mirar cuál es el origen del universo y echamos para atrás, 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 pues nunca llegamos a un punto en el que uno diga, claro, aquí comenzó todo. No hay principio, no lo sabemos. Pero entonces uno elabora una frase mágica, como en el principio todo era tinieblas, que no dice nada a la larga, porque pues que todo sea tinieblas, ¿qué me dice? O sea, todo era negro, al principio todo era negro, pero yo digo en el principio y estoy creando una narrativa en la que yo digo, la cosa arranca aquí. Cada vez que yo quiera contar una historia necesito identificar en dónde arranca. Eso es fundamental. Y siempre va a ser mentira. Así sea un documental lo que yo esté escribiendo, así sea una noticia lo que yo esté escribiendo, así sea un cuento mío que yo esté contando, el principio que yo ponga siempre es mentira. Porque en realidad las cosas son sucesiones de hechos. Entonces como que principio que uno diga, uy, el principio es muy difícil. Incluso si uno va a hablar de la vida de alguien que nació. ¿Dónde empezó la vida de alguien? Cuando salió del útero, cuando fue fecundado, cuando los papás se conocieron. Uno puede decir que la historia de alguien comienza donde uno quiera. Entonces de lo que se trata es que uno elija el principio que uno más quiera y que lo pueda justificar a lo largo del camino hasta llegar a un final. Eso es un ejercicio que hacemos porque necesitamos tener control. Por lo que les decía de que la vida es caos, uno necesita meter como en fragmenticos de información las cosas para poder manejarlas. Ahora bien, como esto es un ejercicio que todos tenemos interiorizado en la cabeza, existen tantos cuentos como cabezas hay en el mundo. Por eso es tan chévere cuando uno pone a alguien a contar la misma situación, todas las cabezas, cada cabeza la va a contar diferente. Cada cabeza la vio desde un lugar diferente, cada cabeza va a arrancar desde donde le parece y cada cabeza va a priorizar las cosas que más lo tocan, que más lo mueven, que más lo identifican. Como les decía ahorita, puede ser que alguien le encuentre el chiste a algo que otra persona lo ve absolutamente trágico. Y sin embargo es la misma situación. Entonces el ejercicio de contar las historias es el ejercicio de ser consciente cómo es que uno lee la realidad. Y a partir de eso empezar a contarlo. Por eso hay gente que le gusta más escribir ciencia ficción, gente que le gusta escribir más acción, gente que le gusta más el romance, el drama, lo que sea. Pero entonces el ejercicio que queremos hacer hoy aquí es ese, como identificar cómo cada uno lee la realidad, cómo cada uno la cuenta y a eso sacarle el jugo. Porque todos tenemos la capacidad de contar historias. Si no, no nos comunicaríamos. O sea, todos tenemos la capacidad de echarle el cuento a alguien más. El tema es que si quieren desarrollar historias, si quieren escribir guiones, tienen que echar mano de su propia capacidad de contar y exprimirla. Entonces es una cosa como de mirarse y decir, ¿yo qué es lo que más miro? O sea, ¿qué tipo de cosas miro más en la realidad? ¿Y cómo las organizo? ¿Yo cómo las cuento? Y ya que identifiquen eso, empezar a exprimir, exprimir, exprimir. Pero ese exprimir pasa por la escritura, que es un ejercicio que veo que no todos tienen, o que muy pocos tienen. Y es muy importante hacerlo, porque más allá del tema como de verbalizar las cosas, el ejercicio de escritura lo que le permite a uno es tomar esa distancia y empezar a extraer las fichas para jugar con ellas. Entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios de escritura que por lo que no les van a costar, porque cuando uno no está acostumbrado a escribir, como que les digo en 10 minutos escríbanme de tal cosa y es como,
Les doy 10 minutos y siempre se quedan como 5 minutos con el esfero así, porque es un ejercicio que es muy chévere que lo entrenen, no solo si quieren escribir guiones, aunque si quieren escribir guiones definitivamente tienen que escribir, sino también para organizar ideas en general. De hecho, la escritura se utiliza mucho como terapia para eso, para que la gente que está un poquito confundida diga, bueno, vamos a darle orden a esta vaina. Bueno, ¿qué cosas tienen que hacer ustedes con la realidad para aprender a escribirla? Uno, saber observarla. Ustedes tienen que aprender a identificar en cada situación que vean cuál es el lugar en el que está sucediendo, en qué circunstancias está sucediendo, quiénes son como los protagonistas de esa situación y hacia dónde podría ir. Cuando uno desarrolla el sentido de la observación, empieza a adivinar el futuro, digamos. Porque todas las cosas en la realidad tienen un guión. Una fiesta tiene un guión, un funeral tiene un guión, un asado tiene un guión, una reunión familiar tiene un guión. Y uno aprende a identificar ese guión a punta de verlo y repetirlo y verlo y repetirlo. Cuando varía es como genial, pero hay cosas que uno ya sabe más o menos cómo funcionan. Y eso se trata de observar. Luego tienen que saber contarla, recrearla, y apunta a lo que les digo de darle un orden diferente. Y finalmente escribirla, que es ordenarla. ¿En qué tipo de cosas de la realidad ve uno la lógica que les estoy diciendo de que ya todo tiene un guión? ¿Cuáles son las tres partes fundamentales de un relato? Que son tres puntos que son 3 puntos gordos, digamos, que uno tiene en el relato, ¿no? Principio, nudo y desenlace. Pero en la mitad, entre principio y nudo, tienen que pasar cosas, y entre nudo y desenlace tienen que pasar cosas. ¿De dónde aprendió el ser humano esta idea de principio, nudo y desenlace? ¿Cómo qué ejemplos tenemos de eso? Cotidianos, pues. Pero, digamos, en esa narrativa que acabas de hacer, tú decidiste cuál es el principio y el final, ¿no? Empezaste con que cae la semilla, se convierte en árbol y se marchita, ¿no? Lo mismo pasa, la naturaleza es la que nos dicta eso. Un embarazo, el bebé, la gestación, el nacimiento. Sin embargo, yo podría alterar esa narrativa partiendo de lo mismo. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo de la semilla, arranco con una historia de una semilla mágica que la recoge un chiquito que no tiene dinero para comer, la tira al campo, nace y sale un tallo que llega hasta el cielo, y ese tallo que llega hasta el cielo lo lleva a donde hay un gigante que tiene la gallina de los huevos de oro. Mi columna vertebral es una narrativa de la naturaleza, ¿no? La semilla se planta, pero entonces yo decidí que la semilla es mágica, que crece sola, que crece hasta el cielo, y ahí lo altero. Con el embarazo, alien. El alien se le mete al cuerpo a alguien, se incuba ahí adentro y cuando nace lo mata. Ahí hay un embarazo, esta narrativa es la de un embarazo. Lo que pasa es que se pone un poco más torcida que un embarazo. Pero si se dan cuenta, uno arranca de un elemento real. Ese elemento real sirve para, por un lado, poder contar más fácil, y por otro lado, crear verosimilitud. La verosimilitud es diferente a la veracidad. ¿Ustedes entienden la diferencia entre verosimilitud y veracidad? La veracidad tiene que ver con cosas que de verdad sucedieron. Una noticia tiene que ser verídica y veraz porque cuenta en la medida de lo posible exactamente lo que pasó. ¿Quién fue el asesino, por decir cualquier cosa? ¿Quién se estrelló? ¿Quién es el político corrupto? Con nombre y apellido, los nombres reales. La verosimilitud es parecido, pero tiene que ver con que el cuento que yo cuente sea creíble. Lo que yo les acabo de decir de alguien, por ejemplo, eso de veras no tiene nada. O sea, no hay nada que me refiera a mí que eso de verdad pasó, que eso de verdad es posible. Pero la verosimilitud es coger los elementos que me sirven a mí para convencer al otro de que eso es posible. Entonces yo tengo que echar mano de cosas como el embarazo para hacer creer que eso podría ser posible. Yo digo, si un alien... si me pongo como a crear la historia, si un alien se va a meter en alguien, ¿cómo hago yo que eso parezca creíble? Pues embuto al alien en el vientre de la persona, porque como humanos tenemos la referencia de que eso sería posible para engendrar otro ser. Entonces uno coge esos elementos para volverlo creíble.
quiero que empecemos a entrar en las cosas que hay en el medio. ¿Qué cosas hay entre principio, nudo y desenlace? ¿Qué cosas puede meter uno entre las tres partes importantes? ¿Por qué dices puntos de giro? ¿Y yo qué tengo que vigilar con esos puntos? Yo tengo que sembrar ciertas claves en cada uno de esos momentos porque se van a coser las unas entre las otras. Entonces, ¿yo qué cosas tengo que fijar en mi inicio? ¿Cuáles son las cosas básicas que yo tengo que dejarle plantada a la persona que llega a la historia? El personaje es el protagonista. Esa introducción, ¿qué hace? Nos ubica en donde estamos parados, básicamente, ¿no? Es la bienvenida. En esa bienvenida, según lo que yo quiera contar, tengo que decidir cuáles son las coordenadas importantes. Volviendo al caso de Alien. Cuando yo voy a contar una historia como la de Alien, ¿cuál es la bienvenida que yo le doy al espectador? ¿Yo qué le digo como coordenadas de bienvenida? Ha pasado mucho. Porque lo primero para sentar ahí las coordenadas es, esto es en el espacio, o sea, bienvenidos a un viaje espacial, ¿no? Entonces ya ahí uno se mete en un video, ¿no? Que igual como espectador uno ahí se abre a que le cuenten cualquier cuento, porque como yo no conozco el espacio, entonces cualquier cosa que me cuenten yo me la voy a creer. Sin embargo, todos tenemos algunas nociones de espacio a partir de otras películas. O sea, el espacio exterior que nosotros tenemos mentalizado es un espacio exterior que nos han vendido a lo largo de varias películas. Entonces, de hecho, muchas películas que cuentan historias en el espacio arrancan igual. O sea, uno ve exactamente lo mismo. Entonces, tengo mi nave, tengo mi grupo de gente, y dentro de ese grupo de gente siempre hay un buen agente que uno dice, este es el primero que se muere. Pues cuando ya uno lo ha visto varias veces, son como 5 o 6 gatos. Entonces, entre ese equipo de gente está la hembra, el hembro, que van a tener rollo juntos, ¿no? Casi siempre está el robot de este androide, que si no es androide, pues es un ser multiusos, buena gente que ayuda a todo el mundo. Y siempre hay otro que es como nerviosito, miedoso, tímido, que es el primero que se muere, ¿no? Que es el que arranca la misión. Desde que arranca la misión, ese está muerto del susto. Estoy seguro que va a pasar. Y dice, ese es el primero que se encuentra el huevo, el primero que atacan. Pero a lo que voy con esto es que incluso en esa narrativa, ya a lo largo de la historia, digamos, nosotros tenemos coordenadas que nos han vendido a través del cine. Entonces, cuando uno quiere hacer una película del ciberespacio, del espacio exterior, perdón, no del ciberespacio, a la colombiana, la tiene muy dura, porque ya hay un referente de cómo es el espacio exterior, ¿no? Pero entonces, listo, en ese inicio de Alien yo establezco en dónde estamos y quiénes son como los protagonistas de la misión. Siempre hay como una escena en la que me los muestran a todos. Me los puedes ir mostrando de a poquitos o de un solo totazo, pero yo sé que el inicio de mi película termina porque ya tengo claro en dónde estoy, quiénes son los protagonistas y como cuál es la misión. Luego, en el proceso, en el desarrollo, ¿yo qué tengo que sembrar? ¿Yo qué tengo que mostrarle a la gente para que se sigan montando en el cuento? ¿Un problema necesariamente tiene que haber un problema? ¿Qué hay para hacer, más o menos? ¿Por qué están esos personajes? Igual, no sé qué tanto cine ruso o cinearte han visto, pero hay películas que no plantean un... Por ejemplo, el que vio la playa. ¿Tú fuiste el que vio la playa? ¿Cuál sería ahí el conflicto? Sale de su pueblo y llega a una ciudad muy difícil. Entonces el conflicto es que cuando llega a esa ciudad quiere buscar a su hermana también. Él llega a la ciudad buscando a su hermano. Siempre hay un conflicto central. En la de Interestelar, por ejemplo, la Tierra se está moviendo y tiene que ser otro mundo para habitar, porque ya no hay más esperanza. Interestelar es Matthew McConaughey, ¿cierto? Sí, pero el conflicto es que la Tierra se está acabando. Sí, la Tierra está muriendo.
y entonces ellos deben buscar otro mundo para habitar. Es el conflicto del inicio, el conflicto central es ese. No, pero eso ya es como el nudo, o sea, yo estoy hablando de cuando inicia. Más que ser el nudo es que hay tramas paralelas. Por ejemplo, una bien simple, Titanic. ¿Cuántas tramas tiene? Todos vieron Titanic. Sí, como para estar hablando en un lenguaje común. ¿Cuál es la trama? Las tramas que trae Titanic. Básicamente son las dos tramas, ¿no? Que son Titanic, o sea, barco que viaja, pareja que se enamora dentro del barco. Entonces son las dos y tienen los dos nudos. Cuando uno arranca en Titanic, por ejemplo, ¿cuál es el problema con Titanic? Es que uno sabe que esa vaina se hundió. O sea, uno cuando arranca a ver la película no sabe qué está yendo a ver, no está esperando que esa vaina se hunda, básicamente. Pero, ¿qué es lo que le proponen a uno como trama? El amor. El amor entre Jack y Rose. O puede ser que es mostrar como cuando ellos se o sea, mostrar el acontecimiento de que el barco se hundió. Lo que pasa es que Titanic tiene esa típica, O la diferencia el esquema de excusa, ¿no? O sea, yo para contar cómo se hunde un barco, pues meto una historia de amor dentro del barco. Porque si solo fuera el barco, pues... o se puede meter también la diferencia de estratos como el La discusión de la clase, de la primera clase y la tercera clase, pero ese es un elemento de la trama de Jackie Rose. Y también es un elemento de la trama del barco porque hace parte de lo histórico que cuentan que había una discriminación y que los de tercera pues, murieron porque los de primera tenían los barcos, en fin. Pero a lo que voy ahí es cuál es la trama que le ofrecen a uno después de que le presentan, ¿no? Estoy en un barco, es el Titanic, hay un man de tercera clase que se ganó el tiquete, hay una de primera clase que llega pues todo bien, todo en orden, y uno dice, ah, se van a interesar. ¿Qué le plantean a uno? ¿En qué momento uno dice, cuál es la trama que me van a contar aquí? Ahí en Titanic, por ejemplo. Que ella tenga una pareja del mismo estrato hace parte del inicio. Hace parte de esta nena de clase alta tiene un marido de clase alta. Cuando el capitán dice que el barco no lo puede hundir. No, eso es parte del inicio también. Que el capitán diga este barco es la chimba y nadie lo hunde, eso es del inicio. Eso es de decir, te está caracterizando cómo se concebía ese barco en ese momento. ¿En qué momento me queda clara a mí la trama que se va a desarrollar? Cuando ya conoce a la distancia. O sea, O sea, tendremos que elegir entre que la ve de lejos, no, que la ve de lejos porque podría ser que no llegaran a conocerse, es cuando ella va a suicidar y que él evita que se suicida. Ahí uno dice aquí empezó la historia de amor. Porque la del barco dejémosla en subtexto, ¿no? Porque sabemos que eso se tiene que hundir tarde o temprano. Entonces, listo. Cuando estos dos se conocen, empieza el desarrollo. ¿Cuáles son los giros de ese desarrollo? ¿Cuáles son los giros que uno identifica como esto es desarrollo? Porque también hay una cosa, ¿no? Como las películas duran, si uno quiere que dure 2 horas, esa vaina duraba como 3 horas, ¿no? Duraba bastantico. Uno tiene que rellenar, es como un muñeco de trapo. Uno coge principio, nudo, desenlace y qué relleno le pongo a esto. Entonces, ¿qué relleno hay en Titanic del principio al desarrollo? El relleno es la descripción del barco. En todo el inicio, a mí lo que hacen es mostrarme cómo funciona ese barco para que cuando se esté hundiendo en el final, yo tenga sentido de verosimilitud. La verosimilitud se construye porque yo he visto antes algo y entonces cuando reaparece, yo lo veo posible. Si yo en la última escena voy a poner a alguien a matar a alguien con una pistola, en la primera escena o antes tengo que haber mostrado dónde estaba esa pistola. Si van a matar a alguien y se encuentra la pistola, como que, ay, de repente tengo una pistola. No, yo no me la creo, yo necesito haber visto esa pistola antes, yo necesito haber entendido antes que eso era posible que pasara. Claro, se trata de hacerlo con sutileza para que no quede como, ay, sí, te estoy mostrando la pistola. Porque aparte cuando ya es muy obvio, y uno en la primera escena de la pistola dice, ah, lo van a matar con esa pistola. O sea, hay que saber hacerlo. En Titanic lo hacen muy de manera, es muy audiovisual. Uno recorre el barco a punta de cámara que pasa por todas partes. Pasa por las, ¿cómo se llamaban? Las calderas, recorre todas las calderas, recorre los salones, ¿no? Entonces yo en el inicio me queda súper claro que estoy parado en un barco. Lo mismo en Alien, uno recorre todas las salas de las naves. Siempre que arranca una película uno recorre todas las salas de naves.
Porque claro, como eso va a colapsar al final, yo necesito entender qué sala va a colapsar y de qué manera va a colapsar. Entonces al principio lo que hacen es explicarme eso. El origen la vieron, ¿no? La de Nolan. El personaje de La arquitecta o la arquitecta, la que protagoniza Juno. Ese personaje está creado solo para explicarle a uno cómo funcionan los sueños dentro de los sueños, para que cuando los sueños colapsen, yo crea que eso tiene sentido. Ese personaje está puesto para explicarlo todo, y lo hacen es poniendo a DiCaprio a explicarle a ella, ¿no? Es como que le dice, ven, te voy a mostrar cómo es que funcionan los sueños. Entonces ya, ay, entonces yo creo, se crean los sueños, entonces me duermo así, me despierto así, pero se lo va explicando a uno así, toditico. Entonces, todo lo que uno puede utilizar de relleno en el inicio es para que me siembre lo que va a pasar acá. Volviendo al tema de la semilla, el árbol y lo que sea, como nosotros tenemos interiorizado ese tema de cómo germinan las cosas, yo necesito ver la semilla para que luego me haga sentido que está el árbol, ¿ok? Entonces, ¿cuándo empieza el desarrollo a lo bien de Titanic? Pero entonces, ese desarrollo iría desde que se conocen en el barco, cuando ella se va a saltar, digamos, hasta que... Quedémonos con la trama de Rose y Jack. Dejemos afuera el barco. cuando muere, cuando está ahí. No, porque te comiste el clímax, te comiste... No. La escena del auto. ¿Perdón? La escena del auto. La mano, ¿no? Sí. La mano. Todo el empañado. El vidrio empañado. Ahí, ¿qué pasa con la historia de ellos? No, ahí todavía no es el desarrollo completo. ¿Dónde termina el desarrollo de esa historia de amor? El desarrollo a lo bien. Que aparte lo hacen coincidir en el guión. Esa película puede ser cursi lo que quieran, pero tiene un buen guión. Cuando la pinta, no, eso fue antes de la mano, ¿o fue después? No, la mano fue después. Cuando ya se devuelve No, porque el tema es que la dibuja en bola y la viejita dice, no, nos acostamos. Y después de eso fue que... Cuando ya se devuelve el bote salvavidas de nuevo al barco. No, ahí ya estamos en el final. Cuando entendió Rose que no le importaba como la eso, y pues, o sea, que quería estar con él, mejor dicho. ¿Cuándo entiende Rose que quiere estar con él? Cuando lo del collar. No. No. Cuando le muestra, cuando habla que se va. cuando le enseña a escupir. No, eso es parte del desarrollo del inicio, digamos, la bailada en tercera Cuando clase y todo ella se eso. va a subir al bote, que se devuelve. No. Cuando ellos, después de la mano, suben y ella le dice, Jack, me voy a bajar contigo. Dice, me voy a bajar contigo del barco. Y ella le dice eso y ¡pum! Se chocan con el iceberg. Y ahí coinciden las dos tramas. Ahí unifican las dos tramas. Porque aparte es buenísimo, porque esto de que me voy a bajar contigo se va a poner un poquito complicado por lo del iceberg, ¿no? Como la idea era que me voy a bajar contigo y vamos a vivir juntos. Y el iceberg golpea. Esa escena sucede en la parte de arriba del barco. Y las juntan, tal cual. Las hemos visto progresar en paralelo, pero en el momento en que Rose decide que se va a bajar con Jack, se acelera su problema, digamos. Tiene un problema porque tiene al marido este rico y whatever. Y aparte empieza lo del iceberg. Ahora, ¿cuáles son las partes del desarrollo del final, digamos? Cada etapa tiene su propio desarrollo, ¿no? Desarrollo del inicio, desarrollo del desarrollo y desarrollo del final. ¿Cuál sería el desarrollo de ese final? ¿Cuáles son como los tópicos que yo necesito tener en cuenta? Porque hay una cosa, y es que claro, lo de la acusación de robo del collar pasa después de que el iceberg golpea el barco. Y pasa después de que ella ya supuestamente tiene claro que quiere estar con él. Entonces ese es un revés de ese desarrollo final. ¿Cómo fragmentaríamos ese final? Que él está encadenado y ella decide bajar por él es uno de los desarrollos de eso. ¿Qué más pasa? Eso es otro momento. Ajá. ¿Qué más? No, yo creo que después de que ella se devuelve del barco, digamos, o sea, como se baja del barco y se encuentran otra vez, el otro viene y les pega unos tiros y tal, y se escapan, y pasa la gran escena del barco subiéndose y el barco quebrándose, pero toda esa es pura acción y esa ya es narrativa del barco.
que ellos la padecen, digamos. Pero dentro de lo que les pasa a ellos, ¿cuál sería el siguiente punto? La tabla. La tabla y ese es el final. Pero si ven para... Hicieron esa tabla muy grande, o sea, desde que uno vio la escena era, pero ¿por qué no te subes? ¿Por qué caes? No hace falta que te mueras. Sí, eso fue un error de producción. No, si se estudió y sí, no era subir a la tabla. ¿Pero quién lo Con el estudió? director se hizo un documental con el director de la película y se hicieron todas las pruebas, experimentos, se reprodujo la tabla de nuevo y todo, y sí, él no se podía subir porque aunque la tabla era grande, Pero por ejemplo, ese es un buen ejemplo entre veracidad y verosimilitud. Por veracidad, si hacen un estudio superjuicioso, resulta que se hubiera hundido la tabla. Pero la verosimilitud es lo que yo como espectador creería. Y yo como espectador veo que esa tabla era grande. Y yo veo que es gruesa. Claro, ese intento es para esa parte de la verosimilitud, pero uno como espectador, la duda todavía se ella se hubiera hecho más hacia allá. No, tendría que haber hecho una escena, un pedacito de secuencia en que los dos intenten como hacer equilibrio y se hunda igual, porque solo hay un intento, ¿no? Como que se van a subir y dicen, no se puede, súbete solo tú. O que el man quedara como con la pierna subida, o sea, algo que hiciera que no se congelara. O quedara más trepadito, en verdad. O sea, total, que eso quedó para la historia como una duda consistente en todos los espectadores. Más allá de que hayan hecho el intento de medio subirse y digo, y no se hubiera hundido. Esa Rose quería que se man se ahogara. Pero si ven que entre principio, desarrollo y desenlace siempre hay como puntos de interés. ¿Ustedes identifican el clímax ahí en Titanic? Porque esa película tiene una cosa y es que es muy vertiginosa, ¿no? A partir de cierto punto ya todo lo que pasa es como para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que uno dice, ¿cuál es el punto así, clímax total? No, eso no es el clímax, ese es el comienzo del final. Para mí es cuando está el caos ya total que comenzaron todo a descontrolarse. Pero separemos las dos tramas, ¿no? Trama barco, trama Rose y Jack. O sea, el clímax de la trama del barco es cuando se quiebra. Cuando se parte en dos, un barco partido en dos, claramente ya fue el barco. Pero para Rose y Jack, ¿cuál es el clímax? No, ese es el final. El clímax es el punto de la historia en que ya no hay marcha atrás. ¿Será el I Never Let Go? Cuando lo suelta el que se hunde. No, porque después de esa escena, la viejita en el presente saca el collar y lo bota. O sea, la historia de amor de Jack y Rose termina con la viejita botando el collar. Ni siquiera cuando él se ahogó. O sea, la historia de amor que nos cuentan va más allá de la muerte. Sí, ella regresa al barco y están todos esperando. Y regresa. Ella vuelve al barco. O sea, la historia de amor no termina cuando Jack se muere. O sea, lo que nosotros recordamos como película no es lo mismo que está escrito como historia. O sea, parte de ese guión es que el amor de ellos fue más allá de la muerte de Jack. Y por eso utilizamos este recurso de la viejita, que entre otras no lo habíamos mencionado. Nos pasó. Pero la viejita existe para que la historia de amor vaya más allá de la muerte de Jack. Y eso hace parte del guión, que la historia la está contando es Rose viejita. No la vimos en el tiempo presente. Todo es un flashback. Y nos la metieron tan suavecito que se nos olvidó. O sea, nosotros estamos súper concentrados en la historia del barco y el amor y tal, pero la viejita contando sus memorias, y podrían haberla contado en tiempo presente. O sea, ¿cuál es la razón por la cual me valgo de ese recurso de la viejita? ¿Para qué? Porque por la verosimilitud. Porque, o sea, si alguien ya vivió el momento, pues uno va a creer que eso es real. no, la verosimilitud ahí está es por el equipo de gente que está
investigando el barco, porque de hecho al principio hay uno de los técnicos del equipo que le explica a la viejita qué fue lo que pasó. Le dice como, ay mira, entonces el barco se subió, quedó como un corcho, y entonces el peso, entonces se quebró, entonces uno esa explicación ya la vio. Entonces cuando el barco empieza a hacer así, uno dice, porque ya le explicaron todo. Pero entonces eso es lo que tiene que hacer uno cuando esté contando una historia. Así a uno le parezca, ahora mismo nos parece súper lógico que un barco se ponga así y que por el peso se quiebre. Pero porque Titanic nos lo explicó. Si no, no sabíamos cómo se había hundido un barco de esos. O sea, de hecho, yo por lo menos pensaba en la historia de Titanic como que, no sé, una iceberg lo chocó y no sé, se hundió. Creo que. Pero visualizar el paso a paso y todo lo que implicaba el hundimiento, toda la explicación de esto ya es la trama del barco, ¿no? Toda la explicación de ¿cómo se llama? Como las bóvedas que se van llenando de agua, que ellos le explican, no, si son más de 5, si son más de 6, también nos la dicen al principio. Nos la refuerzan en la mitad cuando el creador del barco vuelve y lo explica. Pero todo esto son las coordenadas de verosimilitud. Titanic es un buen ejemplo para ver, uno, el tema de las dos tramas, porque en realidad son tramas paralelas, la del barco y la de ellos, y qué recursos uso yo para explicar cada una de las partes. Las dos filas y las filas, son muchos. O sea, vuelve un sancocho interesante. Sí. Armamos un grupo con estas dos primeras filas, las otras dos filas y los que quedan allá atrás. Cada grupo elige una película, eligen los 3 momentos, pero que estén de acuerdo, ¿no? Que no nos vaya a pasar lo que nos acaba de pasar. Los 3 momentos de principio, nudo y desenlace, y dentro de cada uno de esos bloques, los 2 momentos que hacen avanzar, ¿vale? Y tienen 15 minutos para hacer eso.